Chicos, tengan ustedes buenos días. Soy el profesor Julio César Kiyoyata y quiero darle la bienvenida a nuestra aula virtual de Ciencias Sociales. Vamos a desarrollar como experiencia de aprendizaje cómo enfrentamos la problemática de la salud pública. Y para eso es importante tener en cuenta nuestra etiqueta virtual. Ya ustedes me han propuesto estas ideas que ha sido un compromiso de todos los estudiantes de primer año. En primer lugar está la puntualidad, respetar las opiniones de todos, sin excepción, participar en clases, obviamente concentrado sobre el tema y tener orden, culminar las actividades en el tiempo previsto y permanecer durante la hora de clase. Bien, chicos, entonces hoy les voy a presentar el título del tema, que viene a ser las migraciones, sus consecuencias para la vida de las personas. Seguidamente les voy a mostrar la competencia que tiene que ver con la situación significativa que vamos a trabajar durante esta semana. Es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Ya? Son 3 competencias y en este caso vamos a trabajar solamente una de ellas. Luego viene el desempeño, que ustedes están ahí viendo. Reconoce las causas y consecuencias de la migración en zonas urbanas y rurales. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar, ¿no? Como parte de la competencia. Nuestro propósito, ¿no? En este caso, es identificar las consecuencias de los migrantes en la zona de destino. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces ahora a la escalera de las actividades. Vamos a la estrategia de lo que es Aprende en Casa y de lo que vamos a plantearles a ustedes como parte de la ruta de aprendizaje en todas las sesiones de aprendizaje, básicamente tiene que ver primero con una actividad de inicio. ¿Ya? Entonces, nunca, no se olviden de eso, que esta actividad de inicio es la primera parte y por lo tanto va a servir básicamente para poder recoger sus saberes previos con los cuales ustedes vienen de la primaria. Luego nos vamos a enfrentar a una actividad 1, que normalmente va a ser ver un video o analizar una lectura. Obviamente, cada lectura tiene sus preguntas y ustedes van a tener que demostrar aquí su capacidad de analizar, de identificar, de comparar, etcétera, etcétera. Luego de ahí viene la actividad 2, ¿ya? No se olviden que viene la actividad 2, que básicamente es hacer una reflexión sobre el tema que hemos trabajado y favorecer la opinión de ustedes. Luego viene ya el reto, que significa presentar la evidencia, ¿no? En el tiempo que uno le indica. En este caso, vamos en relación al tema que estamos trabajando y a la situación significativa, ustedes van a elaborar un texto sobre el fenómeno de las migraciones. ¿Ya? Ahora ese texto tiene toda una estructura, pero además de eso, cuando ustedes hagan la entrega de su evidencia, van a, esta es la elaborar un texto sobre el fenómeno de las migraciones, se va a evaluar su evidencia en función a los criterios de evaluación. En cada clase siempre les voy a presentar cuáles son los criterios de evaluación bajo el cual ustedes van a ser evaluados. Es decir, la evidencia que ustedes envían va a ser evaluada en función a estos criterios de evaluación. ¿Ya? Eso tiene que estar claramente definido. Muy bien, aquí tenemos ya algunos criterios. En este caso son 5 criterios que se han considerado para evaluar el texto que ustedes van a elaborar como parte del reto. Luego, obviamente, luego de haber desarrollado todas las actividades que se han mencionado anteriormente.
Bien, chicos, entonces yo quiero que esté claro esta parte lo que significa la estrategia de Aprende en Casa y además también, ¿no? Que es los pasos que vamos a seguir durante cada sesión de aprendizaje de aquí a diciembre. ¿Está claro? Muy bien, chicos. Ahora bien, entonces, tal como decíamos, aquí está la actividad de inicio. Ya, en este caso, ustedes van a analizar y van a responder un pequeño caso, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no? A pocas semanas de iniciar la crisis sanitaria por la COVID-19, observamos por distintas razones cómo miles de ciudadanos y ciudadanas emprendieron un retorno masivo a su localidad, provincia o región de origen. En el mes de marzo, que nosotros, el gobierno, mejor dicho, planteó lo que es la cuarentena, ¿no? Obligatoria, ¿no? Pasamos más o menos un buen tiempo en cuarentena, pero luego del cual hubieron personas que tuvieron que emigrar, es decir, tuvieron que trasladarse de Lima, muchos de ellos a sus lugares de orígenes. Algunos discuten este término de migración porque es casi similar, ¿no? Porque en todo caso de lo que se está hablando ahora, más que de pronto de la migración de las poblaciones que han estado viviendo acá en Lima y trasladarse a su lugar de origen, perdón, ha sido básicamente de retorno, ¿ya? Pero de todas maneras la figura de la migración vale para que ustedes se den cuenta que hay, pues, históricamente hablando, en nuestro país se ha dado permanentemente periodos de migración, sobre todo del campo a la ciudad, ¿no? Es decir, de la zona rural a las zonas de las urbanas, como en el caso de las ciudades de la costa principalmente, ¿no? Pero también en provincias se ha dado ese fenómeno de migración. Bien, entonces, frente a este caso, ustedes van a responder a estas tres preguntas que les estoy mostrando. Primera pregunta, dirá, ¿resultará positivo a las personas que migran de un lugar a otro? ¿Por qué? Es decir, si tú fueras un migrante o estuvieras retornando a tu lugar, ¿eso será positivo? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces ustedes me tienen que responder. Segunda pregunta, ¿conoces a alguien que haya migrado en este tiempo de emergencia sanitaria? ¿Por qué? Podría ser que sea una persona conocida, pero también podría ser una persona que ustedes lo hayan visto probablemente, ¿no? O hayan conocido el caso, ¿no? A través de las conversaciones de sus padres o los familiares, por ejemplo. Tercera pregunta, ¿qué experiencias gratas o difíciles ha experimentado? O sea, es decir, esa persona de la cual ustedes conocen que ha tenido que retornar a su lugar de origen, ¿ha sido una experiencia grata o ha sido difícil? Eso es lo que quisiera que ustedes pudieran darme como respuesta. Bueno, chicos, entonces vamos después de ello, después de haber respondido las preguntas de la actividad de inicio, vamos a pasar a la actividad uno. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes acá? Van a analizar causas y consecuencias de la migración en tiempos de pandemia. Para ello, les voy a presentar dos lecturas, ya muy breves, por cierto, y luego ustedes la van a analizar y van a responder. Fuente uno, movilidad humana en tiempos del coronavirus, el caso peruano. Miren, el gobierno señala que a muchas personas la cuarentena les encontró en Lima cumpliendo con, por ejemplo, ¿no? Habían venido a Lima a pedir citas médicas o a realizar otros trámites. Otros estudiaban acá en Lima o estudiaban en alguna ciudad de capital. O también trabajaban, por supuesto, ¿no? Y al final, pues cuando todo se cierra, muchos se quedan sin trabajo y no pueden comprar comida ni pagar, ¿no? El alquiler del departamento en el cual viven y obviamente empezaron a conformar caravanas de migrantes que por esos días, en el mes de mayo más o menos, se ve en la carretera central de Lima, ¿no? Dirigiéndose hacia sus regiones. Ahora bien, ante esta situación, el gobierno nacional empezó pues a coordinar con los gobiernos regionales para realizar un traslado ordenado de las personas.
Esto significa que aquellos que quieren regresar que quisieron regresar a sus casas, ¿no? En provincias, se deberían someter a una prueba de COVID-19 para que no expanda el virus. Pero ya sabemos que hubieron mucha deficiencia, mucha negligencia y algunos errores también. Pero lo principal aquí, miren, que estamos tratando de comprender en esta lectura. Nos están indicando acá cuáles son las razones, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales estas personas se tuvieron que trasladar de, ¿no? De donde estaban trabajando, donde estaban viviendo, donde estaban estudiando o realizando sus trámites, ¿no? Tuvieron que regresar a sus lugares de orígenes, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. No solamente se trata de señalar, ¿no? Que miren, a la persona se les pasó esto o les ocurrió esto, sino saber de qué se trata, ¿no? Es decir, si esto es una causa, como dice ahí en la actividad uno, o se trata de una consecuencia. Entonces, eso hay que manejarlo muy bien, hay que tratar de entenderlo, ¿está bien? Muy bien. Ahora, en base a esa lectura, ahí está el autor, en este caso, miren, ahí a la final de la lectura ustedes pueden encontrar el nombre del autor ahí, ¿ya? Quiénes son los que han elaborado esta información. Y me vas a señalar ahí qué información importante brinda la fuente relacionada a las migraciones. Creo que ya lo expliqué y ustedes lo tienen que decir con sus propias palabras. Obviamente pueden emplear algunos términos también, ¿no? Propios de la información. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a la lectura 2, cuyo título es Factores que pueden incentivar los procesos migratorios internos. Cuando hablamos de factores, obviamente estamos hablando de aquellos elementos que van a impulsar a estas personas a realizar determinadas cosas, ¿no? Bien, entonces miren, la migración interna, dice allí, de toda la vida en el Perú tiene mucha historia. Eso es lo que les decía hace un momento. Nuestro país históricamente siempre ha estado presente lo que es la migración, ¿no? Y se ha dado por varias generaciones. Claro que han habido épocas en las cuales esto ha sido mucho más notorio, ¿no? Han tenido que abandonar sus lugares de origen para trasladarse a otros lugares por razones de pobreza, de tener mejores condiciones de vida, cambiar de residencia, ¿no? De repente también por razones laborales, por encontrar mejores trabajos, ¿cierto? En mejor empleo, mayor ingreso, y obviamente con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esto ha sido bastante intenso, ¿no? Y persistente en lo que es la migración en los últimos 50 años en nuestro país. La gran mayoría viene del Ande, es decir, de la sierra o del campo, de la serranía peruana, como dice ahí, y han tenido que bajar a las ciudades más prósperas, entre comillas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un mejor nivel de oportunidades respecto a sus regiones, pero eso no significa que seamos, pues, ¿no? Las ciudades tengan, pues, una, sean desarrollados, ¿no? Ciertamente hay cierta modernidad, pero sin embargo, hay, pues, no todo es maravilla, ¿cierto? No todo es como a veces nos los pinta. Muy bien, entonces, miren, fíjense cómo es que han habido motivos por los cuales las personas se han tenido que trasladar desde su lugar de origen a las ciudades para encontrar mejores oportunidades. Miren, entonces acá estamos hablando ya de las causas de los factores o de las causas que impulsaron a la gente a salir de su lugar de origen para trasladarse a ciudades donde podrían encontrar mejores oportunidades. Pero algo más dice la lectura después, ¿sí o no? Mire, dice, aportando en otras regiones todas sus capacidades, ofertando empleo y en muchos casos proveerse del ingreso necesario que los ha hecho prosperar a las generaciones de los migrantes internos. Mire, fíjense, entonces, las personas cuando se trasladan de su lugar de origen y se trasladan o van a migrar a las ciudades, dejan qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas es lo que aportan ellos? Todas sus capacidades, todas sus habilidades, todas sus fortalezas, ¿sí o no? Con la condición, obviamente, de tener un mejor ingreso y elevar su nivel de vida. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, que las personas que se trasladan a otro lugar no solamente van a vivir
vivir allí, sino que también van a ofrecer su fuerza laboral, su capacidad, su inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ahora, si lo vemos en los tiempos actuales del COVID, las personas que se trasladan de aquí ya de retorno a su lugar de origen, ¿qué aportes habrá en ese lugar, el lugar donde van a retornar? ¿Ven? Entonces, hay que tener clara esa figura. Entonces, esta lectura claramente nos muestra que hay factores que van a promover la migración, pero que también va a permitir que la gente, ¿no?, que migra pueda aportar a esos lugares a donde llega. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, también, similar al cuadro anterior, ¿no? Me van a señalar el autor, que ya ustedes lo encuentran ahí. Y acuérdense siempre de eso, que cada lectura, cada información, siempre tiene un autor y hay que mencionarlo. Eso es importantísimo, ¿ya? En historia, en ciencias sociales, se maneja bastante lo que son las fuentes escritas, pero esas fuentes escritas tienen un informante, que viene a ser en este caso el autor. Ahora bien, pregunta similar. ¿Qué información importante brinda la fuente relacionada a las migraciones? Ya lo acabo de señalar. Bien, chicos, entonces eso es lo que ustedes tienen que señalarme en ese cuadrito. Esta información va a ser un insumo para las siguientes actividades. Muy bien, vamos a pasar entonces a la actividad 2. ¿Qué debemos hacer acá? Tenemos que ver las consecuencias que ocasionan las migraciones en las vidas de las personas que abandonan o a los que llegan. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, después de haber analizado las fuentes anteriores, vas a responder lo siguiente. ¿Qué aspectos pueden cambiar en la vida de las personas que migran? ¿Hay un cambio o no hay un cambio en la vida de las personas? Seguramente la lectura nos brinda cierta información, pero ustedes también pueden complementarlas investigando otro tipo de información o preguntarle al papá o la mamá o a un otro familiar, papá, mamá o tío o tía, ¿cómo cree usted que cambia la vida de las personas cuando se van a otro lugar a vivir? ¿No? Por trabajo, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, eso es bueno también que no solamente se conformen con la información que se les brinda, sino que ustedes también puedan indagar otro tipo de fuentes. Pregunta 2. ¿Qué problemáticas pueden ocurrir en una localidad por la llegada de gran cantidad de migrantes? Claro, si un lugar, si una ciudad o un pueblo estuvo acostumbrado, ¿no?, a vivir con una determinada cantidad de población, ¿no?, haciendo sus vidas domésticas, sus vidas de trabajo, etcétera. Imagínense que de pronto empiecen a llegar personas. Entonces, cuando llegan personas a vivir a un lugar donde uno vive o se trasladan a otro lugar, pueden ocurrir también problemas. Y ya lo hemos visto nosotros en nuestro país, ¿no? Si los extranjeros que han venido a nuestro país han generado también ciertas situaciones de conflictos, de problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemáticas son esas? Me gustaría que ustedes las mencionen y si es posible me la puedan también explicar de manera muy breve. Pregunta 3. Si tuvieras la necesidad de emigrar a otra localidad, ¿qué esperarías tú que te brinde ese lugar? Miren, seamos empáticos en ese sentido. Ponte en el lugar de la otra persona. Si tú fueras el que está migrando, ¿no?, a otra localidad, a otra ciudad, ¿qué esperarías que te brinde ese lugar? ¿Ya? Entonces, una vez que me respondas a estas 3 preguntas, vamos a reflexionar sobre las actividades que hemos trabajado. Y básicamente es, ¿qué opinas tú de la situación de los migrantes, considerando los motivos que lo llevaron a salir de un lugar y vivir en otro? Pregunta 2. ¿Crees que la migración puede afectar su desarrollo y bienestar personal? Fíjense que todas estas preguntas ya las hemos conversado anteriormente, ¿cierto? Entonces, ahora toca reflexionar sobre el tema, brindándome tu propia opinión. Muy bien, chicos. Entonces, esta es la actividad, comprende la actividad 2. Vamos entonces a pasar al reto.
Responde a la pregunta, dice ahí claramente, según la estructura y considerando los criterios de evaluación. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Aquí les va. ¿Las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que llegan? ¿Por qué? Le hace bien la pregunta. Vamos a repetirla. ¿Las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes? Si ustedes ponen afirmativamente, tienen que fundamentar por qué. Y si responden negativamente, también tienen que fundamentar por qué. Y si son ambas respuestas, también tienen que explicar el por qué. ¿Está bien? Listo. Entonces ahí está, por eso dice por qué. ¿Ah? Ahora bien, esa pregunta no solamente es para que me respondan en dos, tres líneas. No, 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 no. Van ustedes a responderlo en base a una estructura. A ver, aquí está. Primero tiene que ir un título. Ustedes tienen que plantear un título a la respuesta la pregunta que se les está planteando. Luego tiene que haber una introducción. En esa introducción ustedes tienen que presentar la problemática, ¿ya? La problemática de los migrantes. ¿Está claro? Obviamente, uno tiene que señalar en la problemática, describir la problemática, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, ¿no? Con esos migrantes al lugar a donde llegaron. Eso es lo que ustedes tienen que señalar. Luego, en la parte de desarrollo, ustedes tienen que utilizar las fuentes que han analizado anteriormente. Y si se dan cuenta, ustedes han analizado las causas y las consecuencias, ¿sí o no? Los factores ustedes ya lo hemos señalado anteriormente, ¿sí o no? Ahora falta que ustedes me digan cuáles son las consecuencias. ¿Ah? Por eso digo, hay una parte de información que se le ha brindado, pero ustedes también pueden complementarla con otro tipo de información que ustedes puedan averiguar. Y finalmente su conclusión. ¿Ven? Entonces, la estructura de la presentación de la respuesta frente a la pregunta que se le está planteando tiene tres elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo que ustedes deben considerar para responder la pregunta que forma parte del reto que se les está planteando en esta situación significativa. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, pasamos a la metacognición, donde ustedes me tienen que responder qué aprendiste, cómo lo aprendiste y para qué te servirá lo aprendido. Bueno, felicitarte por el buen trabajo que has hecho durante la clase. Eso es muy importante, que toda vez que también se está evaluando su participación, sus opiniones, sus comentarios y obviamente también el buen comportamiento que ustedes deben tener dentro de clase, porque de eso se trata, ¿no? Los seres humanos como seres racionales debemos también empezar a dialogar, pero todo dentro de un orden, ¿sí o no? Ok, recuerda que tienes que guardar tu producción en tu portafolio y enviar tus evidencias a tiempo. Entonces, en este caso, les estoy pidiendo que ustedes me hagan entrega de su evidencia el día de hoy. Y si tienen alguna dificultad, me la hacen llegar, me comunican, luego yo les voy a dar un poco más de tiempo si así se considera conveniente. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Eso es lo que yo quería hoy día compartir con ustedes. Ya les voy a dejar esta clase para que ustedes puedan eh, revisarlo cuando consideren conveniente y puedan reforzar su aprendizaje. No tengo más que decirles por ahora. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima clase.